La eterna búsqueda de respuestas. Una necesidad humana casi tan imperiosa como las básicas de alimento, vivienda y compañía es la de crear un mundo ordenado, gobernado por normas seguras y desarrollar un sistema de creencias tranquilizador. A esta aspiración se debe el que adivinos, sabios y expertos de toda condición hayan sido escuchados desde el principio de los tiempos. Nunca han faltado ni faltarán probablemente autoridades dispuestas a encontrar explicaciones razonables para cuantos fenómenos son observados y ofrecer soluciones a los misterios del universo. Sin embargo, ciertos acontecimientos parecen indicar que nuestras normas y creencias, e incluso nuestro sentido común, pueden fallarnos. Buenas tardes, queridos alumnos. Fue con esta pequeña parte del prólogo de este muy interesante libro del que hablaremos el día de hoy que daremos inicio a nuestra segunda clase, que como mencioné en la clase anterior sería un tema fuera de este mundo. ¿Y por qué será así? Bueno, se preguntarán. Este libro, Inverosímil, fenómenos inexplicables, parte de los materiales de regalo que entregaba selecciones de la Reader Digest, contiene precisamente una colección disculpen, una colección vasta de sucesos raros, poco comunes, que como se mencionó al inicio en el breve prefacio, no se escapan a nuestro entendimiento. Perdón, voy a apagar ya la música. Ya cumplió con su cometido de dar ambiente. Bueno, recapitulando, este libro tiene precisamente, como les dije, la recopilación de varios sucesos que escapan del entendimiento común. Y precisamente trataremos temas de ese tipo en la clase del día de hoy. Hablaremos básicamente de uno de mis temas favoritos de toda la existencia: los extraterrestres, ovnis, mutilaciones de ganado, temas que actualmente caen en la categoría de pseudociencia. Muchos dirán que las pseudociencias ciertamente son falsas. Yo diría que tal vez son falsamente ciertas, que precisamente será el nombre de esta pequeña clase cuando toquemos temas relacionados a la pseudociencia. El día de hoy recapitularemos el que fue el primer caso de mutilación de ganado registrado en la historia de Estados Unidos: el caballo Snippy, el cual fue encontrado misteriosamente sin ningún órgano interno. Para mantener el grado de suspenso que los editores de este libro quisieron mantener al contar estas historias, leeré precisamente la sección del libro en la que está relatado el caso de Snippy y después daremos algunos comentarios respecto a él. Solo esperen un momento en lo que ajusto un poco más la cámara. Creo que ahí está mejor. Déjenme ver. Sí, así me gusta más como se ve. Bueno, como comenté en nuestra primera clase, en cada sesión habría alguna frase en nuestra pizarra. En este caso, la frase, sacada también del libro, es: nada en nuestra experiencia es tan bello como lo misterioso. De ahí nacen el arte y la ciencia verdaderos. Frase atribuida a Albert Einstein. Esta frase tiene un significado muy interesante debido a que una de las principales razones de que surja la ciencia es entender algo misterioso en ese momento, algo que es desconocido para nosotros. A través del método científico, la experimentación, podemos deducir ya después la respuesta a la verdad.
Es por ello que Einstein consideraba que el misterio era la fuente de toda inspiración. Bueno, pasemos a lo que nos espera. Embarcarnos en el misterioso caso que fue Snippy, el caballo mutilado. Mutilación de ganado. No cabe duda de que numerosas reses y en ocasiones otro tipo de ganado fueron encontrados mutilados en los años 60 en las vastas planicies del oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, hay una enconada controversia en cuanto a si fue obra de depredadores naturales o de agentes desconocidos. A continuación, se ofrecen algunos casos. Es así como inicia el libro la sección dedicada a la mutilación de ganado, que como se menciona fue un fenómeno que aconteció en la parte sur de Estados Unidos entre los años 60 y 80, donde múltiples animales eran encontrados con sus órganos despedazados o extraídos. Y como menciona, se llevó a cabo una investigación de la cual hablaremos más adelante al terminar de tocar el tema del caballo Snippy, que es considerado el primer caso registrado. El texto inicia así: vaciado, pero ¿por quién? El preludio a lo que después llegó a ser una larga y espantosa cadena de mutilaciones de ganado fue la misteriosa muerte en 1967 de un caballo llamado Snippy. Se trataba de un animal de silla castrado de 3 años, propiedad de Bear Lewis y su esposa de Alamosa, Colorado, que pasaban en el rancho del hermano de la señora Lewis a pocos kilómetros de ahí. Snippy fue visto por última vez la noche del 7 de septiembre del mismo año, tan fogoso y retozón como era su costumbre. Les preocupó que a la mañana siguiente no se presentase para recibir su comida, y la segunda mañana que ocurrió esto empezaron a buscarlo. Aparecería muerto en una pradera a unos 400 metros de la casa. El animal, acostado sobre su lado izquierdo, presentaba un aspecto horrible. Su cuello parecía haber sido cortado en un redondo hasta el hueso, como con un cuchillo muy afilado, y le faltaba la carne de la espalda. De la cabeza no quedaba más que el cráneo. Al suroeste y al noroeste del cuerpo había varias manchas oscuras en el suelo. 2 matorrales cercanos al animal estaban aplastados, y cerca de uno de ellos había pequeños hoyos que no parecían naturales. En uno de los matorrales, la señora Lewis descubrió un trozo del crin del caballo. Lo más notable era la total ausencia de huellas, ni siquiera las de Snippy, dentro de un radio de 30 metros en torno al animal muerto. Más allá del rastro parecía demostrar que otros 2 caballos habían ido corriendo con Snippy hasta cierto lugar, donde se apartaron de él para correr hacia la casa del rancho. Las huellas de Snippy parecían continuar un breve trecho y luego se detenían, aproximadamente 30 metros antes de donde yacía su cuerpo. En el chaparrón de noticias acerca del horrible caso, se dijo que el cadáver le faltaba la sangre, el líquido cerebroespinal y el tejido cerebral, y que los órganos internos estaban totalmente desaparecidos. Se dijo también que aunque es sabido que el tejido cerebral se licúa rápidamente en el clima cálido, septiembre era muy frío en aquel valle. Y, excepto 2 coyotes que vinieron a merodear en torno al cadáver una semana después, no había rastros de animales carroñeros. Además, la idea de que aves, hormigas u otros depredadores comieran solamente del cuello y la cabeza parecía un absurdo. Se habló que se habían visto ovnis en la zona. ¿Habría sido Snippy víctima de uno de ellos? La Aerial Phenomena Research Organization envió a Don Rickmore de Pueblo, Colorado. Curiosamente es un pueblo llamado Pueblo. Cosas curiosas de nombres que hay al sur de la frontera norteamericana, como antiguamente era territorio mexicano. Algunos tienen nombres en español, nombres que suenan muy curiosos, como este pueblo llamado Pueblo. Al estudiar el asunto, pero ni su investigación ni las pruebas de laboratorio que se hicieron proporcionaron la menor pista en cuanto a la causa de la muerte de Snippy. Transcurrió un mes antes de que se hiciese la autopsia completa de los restos,
el veterinario Robert O. Adams, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Colorado, dijo que no le parecía raro que los órganos internos hubiesen desaparecido, puesto que los carroñeros pequeños suelen introducirse en los cadáveres por las aberturas del cuerpo y devoran estas partes. En cuanto a la sangre, su explicación fue que sencillamente se había coagulado y los tejidos cerebrales se habían licuado y evaporado en el curso normal de la descomposición. Pero el doctor Adams encontró pruebas de una gran infección en el flanco derecho del animal e indicios de que la piel de la espalda había sido cortada. Pensaba que tal vez alguien había encontrado al caballo sufriendo de grandes dolores y le había cortado el cuello para ponerle fin. Los demás pudieron hacerlo, depredadores naturales. Poco después, los restos fueron entregados al doctor Wallace Leary, un veterinario que ejercía libremente en Alamosa. Al trabajar sobre el esqueleto, a Leary le sorprendió descubrir en el hueso pelviano heridas que eran indudablemente agujeros de bala. Convencido que alguien le había disparado al animal, supuso que el caballo en su huida había tropezado con una cerca de alambre de púas que le infligió las heridas encontradas en su cuerpo. El esqueleto de Snippy sería exhibido en el Museo Luther Bean del Adams State College de Alamosa. La verdadera historia de la muerte del caballo sigue siendo desconocida. Esto fue extraído de la revista Esquire de diciembre de 1975, así como una publicación en otra revista llamada Penthouse en septiembre de 1980. Bueno, como se menciona aquí, parece ser que hay una explicación lógica que nos da el forense, pero no es tan posible creer esto debido a que, como se menciona en el texto, la autopsia fue realizada un mes después, así que ya no es posible saber si realmente la sangre se habría perdido por la coagulación natural. Tal vez sí, tal vez no, considerando cómo eran los métodos anteriores a nuestros actuales métodos con material computarizado que permiten análisis más sencillos, más rápidos. Pues ahí puede haber algo de incertidumbre. Además, si consideramos que no había rastros en un radio de 40 metros alrededor del cadáver y se dice que los órganos fueron vaciados por los carroñeros, debería de haber habido huellas alrededor del caballo, simplemente del animal que se metió en su cadáver a comerse los órganos. Pero consideremos otro caso. Si realmente fueron carroñeros, ¿por qué no se comieron el resto del cuerpo? Si alguna vez han visto algún documental de África o de los bosques que se encuentran al norte de Estados Unidos y han visto esa parte en la que el camarógrafo debe de enfocar a fuerzas el cadáver mutilado de algún animal, notarán que los carroñeros dejan solo los huesos y a veces ni eso. No van a desaprovechar carne gratis. Es lo que genera la expectativa misteriosa dentro del caso de Snippy, que fue el primero dentro de una larga cadena de casos similares de mutilaciones muy extrañas. En unos momentos buscaré algún otro caso que sea muy raro para recapitularlo también y discutir un poco de él. Por ejemplo, el que se menciona aquí, titulado como cirugía geométrica. En el otoño del 74, un granjero de Minnesota encontró en sus tierras una vaca muerta y descubrió que le faltaba la ubre, los órganos sexuales y una oreja. Según el granjero, la ubre había sido extirpada mediante una incisión en forma de rombo. Extracto de la revista Esquire de diciembre del 75. Otro caso que suena poco verosímil creer que fue cuestión de carroñeros, pues precisamente se documenta que hay un corte geométrico. Si existe un corte con una forma definida, obviamente no va a ser la acción de un animal. Los animales simplemente llegan, mutilan y continúan. Además, es muy específico las zonas que fueron extraídas: ubres, los órganos sexuales y, curiosamente, solo una oreja. Como mencioné previamente, si alguna vez han visto un documental donde se ve cómo destazan los carroñeros a algún animal, no se ponen
selectivamente a comer solo unas partes. No son como nosotros de que, ay, deme el filete término medio, pero solo la porción de la izquierda y quítele el cartílago y la grasa, por favor. No, no, no. Los carroñeros precisamente porque son animales oportunistas, que es como que, ay, mira, aquel tipo no se acabó su vaca, debemos ir a comer lo que podamos. ¿Te late? Pues sí, vamos. No van a aprovechar el comer todo el resto del animal, porque no saben cuándo tendrán otra oportunidad de encontrar carne tan fácilmente. Así como con Snippy, que es raro que solo se haya desaparecido la cabeza, y con esta vaca que tiene un corte perfectamente definido, hay muchas cuestiones similares en otros casos. Por ejemplo, el caso titulado aquí Entrega Aérea. Aunque no se encontraron pruebas que permitieran relacionar la presencia de helicópteros con las mutilaciones de ganado, muchos rancheros estaban convencidos de la intervención de algún tipo de avión, porque a menudo el ganado muerto parecía haber caído desde lo alto. En agosto de 1975, el alguacil W. L. McDonald del condado de Washington, en Colorado, otra cosa que tienen los gringos, que de hecho también comparten los mexicanos, es que muchos poblados repiten nombres de celebridades. Por ejemplo, este poblado se llama Washington, estando en el estado de Colorado, siendo que la capital también se llama Washington. Es como aquí en México, que muchas calles se llaman Leardos de Tejada, o Hidalgo, o Revolución. Bueno, continuando. Dijeron reporteros que habían examinado a una novilla mutilada que parecía haber sido arrojada a un estanque de una altura de varios metros. En el condado de Park, 2 vacas mutiladas fueron descubiertas en un prado cuya puerta estaba cerrada con un candado. Según el alguacil Norman Huey, las vacas no podían estar donde fueron encontradas a menos que los hubieran lanzado desde un avión. No había huellas extrañas cerca de los cuerpos. Esto fue extraído de una revista llamada The Terror de Frederick W. Smith, un libro llamado The Terror de Frederick W. Smith, y de Cattle Mutilation, The Unthinkable Truth, página 16. Libros que también recopilaron en su tiempo ya los misteriosos casos de mutilaciones de ganado. Ahora, como mencionan aquí, según lo que inspeccionaron, presentaban rastros, bueno, evidencias. Se nos escucha, perdón. ¿Se oye mejor? ¿Se escucha mejor? Bueno, si se escucha mejor, avísenme. Entonces, nos quedamos en ¿qué? Sí, de que presentaban evidencia de haber sido arrojados, o sea, tenían marcas de impacto, de haber caído desde lo alto. Luego una de estas cayó en un estanque. No es como que la vaca se hubiera ahogado y luego se hubiera arrastrado precisamente a ese lugar. Presentaba golpes que demostraron que fue arrojada precisamente a ese punto del lago, bueno, estanque. Otro caso bastante curioso ya viene siendo lo que fue mandar a alguien de parte del gobierno a tratar de darle una explicación. Lo curioso de la anécdota es el cómo terminó esa investigación, que para caso de lo que suelen ser estas cuestiones de ovnis, no llegó a ninguna conclusión realmente. Bueno, le echémosle un vistazo. Titulado esto, Mutilación de ganado, una explicación. En Estados Unidos, los atribulados rancheros de más de una docena de estados no sabían cómo explicar la oleada de mutilaciones de ganado que tuvieron lugar durante los años 70. Los que estaban convencidos de que no era obra de depredadores sugerían que se debía a agentes desconocidos, tales como sectas religiosas o satánicas, seres espaciales, o tal vez el ejército con misteriosos experimentos. En la primavera de 1979, el senador Harrison Schmitt, de Nuevo México,
convocó una audiencia pública en Albuquerque para examinar el problema. El resultado fue un pago de $44,000 para investigar los hechos misteriosos de estas mutilaciones. Dirigió en ese entonces la investigación Kenneth M. Rommel, hijo de un exagente del FBI con fama de sagaz y competente. Y durante esta investigación, él y sus colaboradores examinaron 27 mutilaciones que tuvieron lugar en Nuevo México durante ese periodo y revisaron informes de 90 casos anteriores, buscando la ayuda de gobernadores, policías y veterinarios de demás estados. Rommel se encontró con que el caso de mutilación clásico presentaba, entre otras características, la extirpación mediante cirugía de precisión de partes del animal muerto, generalmente órganos sexuales, ojos, orejas, lenguas, y en el caso de que fueran vacas, las ubres, o si no, el vaciado de intestinos, y en muchos de los casos, los cadáveres no presentaban sangre. Al cabo de un año de trabajo y de haber disfrutado los $44,000 que les dio el gobierno, porque, siendo sinceros, si te dan así nomás porque si tanto dinero, obviamente una parte la vas a tomar para ti. Ocurre aquí en México, ocurría en Estados Unidos, bueno, también sigue ocurriendo. No importa cómo, si el gobierno te ofrece dinero, obviamente vas a tomar una parte para ti. Bueno, recapitulando, al cabo de un año de trabajo, se afirmó que todas las mutilaciones que se habían investigado correspondían a lo que uno esperaría encontrar tras una depredación normal, la actividad de animales carroñeros y la normal descomposición de todo animal muerto. Creía que esto era también cierto para la mayoría de otras mutilaciones denunciadas. Como mencioné con el caso del caballo Snippy, si un carroñero realmente llega a destazar un animal, no va a comerse selectivamente solo algunas partes, que era algo común en casi todas estas mutilaciones. No encontraban a los animales completamente despedazados, sino solo en ciertas porciones, como si quien realizó estos actos buscara quedarse con esas partes. Obviamente, él quería compensar y justificar el hecho de que durante un año se gastó $44,000, así que tenía que decir, no, pues fue algo natural, sí, los animales pueden hacer eso, sí, yo vi un perro que solo se comió las croquetas redondas y dejó las cuadradas, sí, así que los coyotes también, nomás se van a comer las orejas, sí. Bueno, recapitulando con la lectura, la explicación, la explicación basada en la acción de depredadores y carroñeros se resume de la forma siguiente. En primer lugar, los carroñeros suelen cebarse en los órganos externos y otras partes blandas del cadáver antes que en las demás, simplemente por ser más accesibles. Algunos depredadores, los coyotes principalmente, tienen dientes que pueden cortar limpiamente la carne, contribuyendo así a dar la impresión de precisión quirúrgica. Y las moscas azules, al actuar sobre las heridas hechas por otros carroñeros, pueden limpiar los bordes de un modo que completa el efecto quirúrgico. Previo a esta transmisión, mis queridos alumnos, busqué un poco por internet imágenes de animales mutilados por coyotes, que no pondré aquí debido a la naturaleza tan gráfica de estas imágenes. Apenas estoy iniciando en esto y no quiero recibir amonestaciones. Y noté que en algunos casos, como menciona aquí, sí se notaba cierto corte un tanto limpio, pero en los casos donde se veía ese corte limpio, el animal seguía vivo y fue porque alguien alcanzó a rescatar al animal. En los casos donde el animal estaba muerto, se podían notar cortes irregulares debido a que el animal carroñero siguió destazando el cadáver a sus anchas porque ¡comida gratis! Así que, si todas las criaturas de las mutilaciones fueron encontradas tiempo después de la acción de los carroñeros, deberían haber presentado más partes roídas, más partes desmembradas, no solamente ciertas secciones, únicamente porque
ay, la oreja está aquí cerquita, me la voy a comer primero. Bueno, como la oreja es lo único que es tan fácil de agarrar, ya no voy a comerme el resto de esta enorme vaca, de este toro, de este caballo. No, más la oreja, porque está fácil de agarrar. No, un animal que está viendo tanta semejante cantidad de carne se la va a comer tan pronto como pueda. Lo cual es también otra cosa que deja en tela de juicio la explicación dada por nuestro investigador Rommel. Bueno, recapitulemos. De modo semejante, el supuesto vaciado de intestinos era atribuido a una combinación de la actividad de los carroñeros y el proceso de descomposición corporal. En cuanto a la ausencia de sangre, también se demostró que era natural. En un animal muerto, la sangre fluye por gravedad a las partes más bajas del cuerpo y se coagula allí. En los casos en que faltaba un ojo o una oreja, Rommel señalaba que esto ocurría siempre en el lado del animal que quedaba hacia arriba y que por tanto era accesible. Por último, decía Rommel, los testigos habían sido con frecuencia muy imprecisos en los relatos. ¿Cómo explicarlo cuando muchos de ellos eran rancheros veteranos, acostumbrados a encontrar ganado muerto y a ver los resultados de la acción de los carroñeros y depredadores? Según el profesor James R. Stewart de la Universidad de Dakota del Sur, las historias sobre mutilaciones de ganado eran un caso de ilusión colectiva o histeria colectiva, fomentada por la tensión, la ansiedad y las confusas declaraciones de veterinarios y policías, y también en parte por la afición del público a las historias de sangre, misterio y conspiración. Es muy cierto, mis queridos alumnos, que en situaciones en las que tienes a un grupo de individuos y les presentas una cosa que genere pánico, ese mismo pánico empieza a transmitirse entre todos los individuos de esta masa. Es por ello que en situaciones de emergencia la primera instrucción de cualquier rescatista es: guarde la calma, no genere pánico, porque el pánico y el terror, mis queridos alumnos, es de las cosas que más fácilmente podemos transmitirnos entre humanos. Y de ahí es que muchas veces surjan cosas como la hipocondría, más como en estas situaciones de coronavirus, donde desgraciadamente hubo un caso de un hombre en la India que, pensando que estaba infectado con este terrible virus que nos está azotando, decidió suicidarse para evitar la infección del resto de su población. Tiempo después, en la autopsia se descubrió que el hombre solo tenía un catarro común. Hasta ese punto puede llevarnos la histeria y el pánico, mis alumnos. Bueno, recapitulando, sin embargo, Rommel no tomó en cuenta el caso de un bisonte mutilado en el zoológico de la montaña Cheyenne en 1975, al que le habían quitado un trozo de pellejo de 60 centímetros de lado sin dañar el tejido subyacente. Obviamente esto fue realizado con algún método quirúrgico, ya que hasta medida exacta se tiene del corte. Este fue solo uno de los casos en que los cadáveres mostraban limpias incisiones cuadrangulares, como la vaca que su ubre fue extraída con un corte en forma de rombo que mencioné al inicio de la transmisión. Es evidente que los depredadores no comen con arreglo a normas geométricas ni acostumbran desdeñar la carne que hay debajo del pellejo. Como les dije, si un animal carroñero encuentra una enorme cantidad de carne de fácil acceso, va a comérsela sin pensarlo. Es como un caso que se da mucho en mi vecina Tijuana. Ves a la gente en los pasillos de la tienda Costco acechar las muestras gratis, pero no solo van una vez, van dos o tres, se dan una vuelta por otro pasillo y vuelven para una cuarta, se quitan la chamarra para disimular que es otra ropa y que es otra persona, o se ponen lentes o se los quitan. He visto gente que a veces ha tomado hasta 6 muestras gratis de un puesto al mismo tiempo. Ahora, si nosotros, seres evolucionados y pensantes, abusamos del alimento gratuito, ¿ustedes creen que los animales desesperados no lo harán
y mutilarán de la mayor forma posible un animal muerto. Es para pensarse. Recapitulando, también es difícil explicar el hallazgo que se hizo en 1975 de parte del alguacil George Yarnell del condado de Elbert, en Colorado, de una ubre cuyo contenido natural había sido extraído y reemplazado por arena. Y en febrero del 76, también en Colorado, el descubrimiento de una ternera mutilada que tenía en la boca tiras de papel metalizado, de las que dejan caer los aviones para confundir a los radares, al parecer muy semejantes a las utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que esto era parte de lo que generaba el pánico de que fueran horribles experimentos gubernamentales. Y sin embargo, según la teoría de los depredadores, estaban en un error los rancheros y los ganaderos porque no se tomó en cuenta su testimonio. La divergencia de puntos de vista quedó expresado en el siguiente diálogo extraído de un pleito entre un ranchero y el agente Rommel, apegado cada quien a sus propias teorías. El ranchero dijo: si esto lo hicieron los coyotes, lo hicieron con cuchillos. Y el agente Rommel respondió: yo digo que sí lo hicieron cirujanos, y lo hicieron con los dientes. Una manera en que cada uno se burlaba de los alegatos del otro. Como pueden ver, la mutilación de ganado hasta la fecha moderna sigue siendo uno de esos temas que están muy arraigados en la cultura popular en cuanto a lo que se refiere a extraterrestres. Ahora analicemos un poco más. ¿Qué razón podría tener un ser de otro mundo para recolectar solo ciertos órganos? Bueno, podría ser como la razón por la que actualmente nuestros científicos modernos extraen células madre. Podría ser que estos seres de otro mundo cultivaban órganos específicos porque buscaban extraer de ellos algo. Actualmente la investigación en células madre nos ha permitido hasta crear órganos y tejido en laboratorio. Es muy sonado el caso del ratón al que le hicieron crecer una oreja en su espalda, pero aparte de eso también ya se ha logrado generar por cultivo de células madre, tráqueas para gente que necesita trasplante debido a cáncer de garganta y un corazón, aunque ese fue un caso que tardó mucho tiempo. Si esta investigación sigue, no dudemos que en un futuro ya no tendremos tantas muertes debido a casos de gente que no encuentra un donante de órganos. Se podrá extraer células del propio individuo y en laboratorio fabricarle el órgano adecuado para su caso. O si nos vamos a teorías y casos más extremos, podemos empezar a comer hamburguesas hechas en laboratorio. Esto lo vi hace un año o dos en una revista de publicación mexicana. Bueno, es una revista de publicación internacional, la muy interesante, que aquí en México es publicada por Editorial Televisa, de las pocas cosas buenas que Televisa hace en México. Bueno, el caso es que en esta revista mencionaba formas de alimentación del futuro, y un caso entre los que mencionaba la revista era precisamente eso: carne animal generada en laboratorio a través de células madre. Ahora, si nuestros científicos modernos están buscando crear este tipo de cosas actualmente, ¿quién nos dice que si realmente, como yo, ustedes creen en vida fuera de este mundo, vida más avanzada, tal vez ellos intentan lo mismo? Cosechan de animales ciertos órganos que contienen ciertas células en específico que quieren cultivar artificialmente en laboratorios para sus propios propósitos desconocidos. Y ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Creen en el señor Rommel y su teoría de que todo fue una serie de coincidencias que se duplicaron durante al menos 10 o 15 años en más de 300 casos registrados en diferentes partes del sur de la frontera norteamericana, y que en todos ellos se cumplieron exactamente estas condiciones de cortes simétricos y precisos y moscas que limpiaban los mismos cortes? Júzguelo usted. Ahora, como mencioné, también hablaríamos un poco de ovnis. Para eso, si me permiten, me pasaré a la sección del libro en la que se documentan casos de
naves espaciales u ovnis. Ahora veamos si no estoy mal, es la página, sí, es esta. Ok, denme un segundito mis alumnos. Este libro es bastante grande y bastante bueno. De hecho, una anécdota personal, este libro lo heredé de mi querido abuelo, que él era suscriptor de la revista Weather Digest, y él siempre me obsequiaba las cosas que le llegaban de regalo. Tengo por ahí entre mi colección VHS con documentales, este libro hermoso y un libro de herbolaria, del cual hablaré en algún momento también cuando toquemos temas de medicina tradicional y traiga algún invitado que me ayude a explicar mejor esos temas. Bueno, empecemos. ¿Saben algo curioso sobre los ovnis? El fenómeno ovni empezó a difundirse por el mundo alrededor del 50 con el famoso caso Roswell. Pero previo al caso Roswell, que fue el más difundido, desde tiempo atrás se veían casos así. Uno muy curioso era lo de los denominados Foo Fighters. Y no es la banda. Ellos tomarían el nombre de este fenómeno. Bueno, ¿qué era un Foo Fighter? Un Foo Fighter eran objetos extraños que pilotos norteamericanos y en algunos casos europeos reportaban ver cerca de sus aviones durante las peleas que hubo en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. No, es Foo Fighter. Bueno, y de hecho hay casos tan antiguos documentados de ovnis como pueden ser el periodo de los egipcios, los griegos, babilonios, y hasta la Biblia menciona ovnis. Tocaremos algunos de esos casos en lo que queda de tiempo. Empecemos pues con el capítulo que simplemente denominaron objetos voladores no identificados, que son las palabras que conforman el acrónimo OVNI. El editor inicia: millones de personas han visto en el cielo objetos que no pudieron identificar, y muchos millares se han tomado el tiempo y la molestia de presentar informes escritos sobre ello. La gran mayoría de los objetos vistos pudieron muy bien ser meteoros, planetas, estrellas, globos meteorológicos, gas de los pantanos o perturbaciones atmosféricas. Queda, no obstante, un importante grupo de experiencias realmente inexplicables. No cabe duda de que los objetos en forma de disco han sido vistos por un gran número de hombres y mujeres serios, serenos, perplejos. Los objetos han sido seguidos por los radares en tierra, fotografiados por cámaras fotográficas y de cine, en blanco, negro y en color. Cosa muy curiosa, que de hecho sigue ocurriendo en nuestros días, aunque los casos de avistamiento ovni han disminuido. Cada vez que se intentó tomar evidencia de esto, se realizó con la peor cámara posible y tenía que estar desenfocada. Nunca falta que la cámara esté desenfocada. Algunos se justificarán de que pues fue por la velocidad con la que el sujeto intentó tomar la evidencia, pero eso te lo paso en los casos del 70 para atrás. Pero en casos del 90 para nuestros tiempos, y que todavía tomes una foto totalmente borrosa y desenfocada, cuando tenemos ahorita teléfonos que presumen de tener cámaras de 108 megapíxeles, un óptico de 30, eso ya es patrañas, puras patrañas. Bueno, recapitulando. Por lo que sabemos, los ovnis solo han hecho daño a la psique y la reputación de algunos de quienes los han visto, y a no pocos de nuestros prejuicios sobre el universo y las leyes físicas. Las experiencias referidas a continuación siguen un orden cronológico hasta el año de 1984. A partir de esa fecha se han subdividido en las categorías creadas por el doctor J. Allen Hynek, astrónomo e investigador de los ovnis. Este hombre, Allen Hynek, fue quien crearía los conceptos conocidos actualmente como encuentro cercano de primer, segundo y tercer tipo.
que déjenme recordar bien. Le preguntaré a la bola 8. Bola 8, ¿cómo se clasificaban los encuentros? Gracias, bola 8. Bueno, según mi muy sabia, habilidosa, con más información que la Wikipedia, bola 8, me dice que un avistamiento de primer tipo es ver a lo lejos alguna nave. Un avistamiento de segundo tipo es tener contacto con tecnología presuntamente alienígena. Y el avistamiento de tercer tipo es ya un contacto directo con un ser que probablemente venga de más allá de las estrellas. Entonces, en el poco tiempo que nos queda para esta sesión, recapitularemos unos de los casos más antiguos que demuestran que esto no es simplemente una invención de la cultura moderna o del cine hollywoodense. Hay casos similares registrados en fechas tan antiguas como el periodo egipcio. Por ejemplo, aquí se menciona un papiro egipcio de 3400 años de antigüedad, en el que se registra el avistamiento de numerosos objetos brillosos en el cielo por el faraón Tutmés III, su ejército y el escribano encargado de reportar esto. Veamos qué dice al respecto. Uno de los primeros relatos escritos de un avistamiento de ovnis, que en este caso fue una flotilla militar completa según el texto, es el siguiente, registrado en un extracto de papiro egipcio, parte de los anales de Tutmés III, que reinó entre el 1504 y el 1450 a.C. Hasta fechas tan antiguas nos podemos remontar para encontrar casos de ovnis. El papiro dicta lo siguiente. Es el año 22 del tercer mes del invierno, a la sexta hora del día. Los escribas de la casa de la vida vieron venir por el cielo un círculo de fuego. No tenía cabeza y el aliento de su boca era fétido. Su cuerpo, de 5 varas de alto y otro tanto de ancho, no tenía voz. Perdón, no tenía voz, o sea, no hacía ruido, era algo silencioso. Sus corazones se llenaron de confusión, después se acostaron boca abajo, acudiendo a Faraón para darle noticia del extraño fenómeno. Su majestad ordenó que se examinara todo lo escrito en los rollos de papiro de la casa de la vida. Su majestad estuvo meditando sobre lo ocurrido. Ahora que han transcurrido varios días, esas cosas se han hecho más numerosas en los cielos que nunca. Brillan más en el cielo que el resplandor del sol. Se extienden hasta el límite de los 4 soportes de los cielos. Fuerte era la posición de los círculos de fuego. El ejército de Faraón, con él en medio, los observaba. Fue tras haber cenado. Inmediatamente, estos círculos de fuego se remontaron por el cielo hacia el sur. Faraón hizo que les trajesen incienso para poner paz en los corazones y lo que sucedió ordenó al faraón que fuese escrito en los anales de la casa de la vida para que fuera eternamente recordado. Como podemos ver, aquí estos mencionan círculos de fuego, pero tomemos en cuenta algo que mencionó alguna vez un hombre que yo conocí, aunque en este momento no recuerdo exactamente quién. Cuando una civilización encuentra algo fuera de su entendimiento, tratará de relacionarlo y explicarlo de la manera en la que ellos conocen. Ahora, ellos se refieren a esto como círculos de fuego. Puede que probablemente no sea tan literal de que sean aros de fuego gigantes en el cielo, sino que simplemente eran discos metálicos pulidos que reflejaban de una forma tan intensa la luz que pareciesen estar hechos de fuego. Y aparte lo que menciona de que una de las partes escupía fuego y un aroma fétido, eso concuerda mucho con lo que ocurriría en una combustión. Tienes el fuego
y tienes los vapores resultantes de la combustión siendo expulsados y generando vapores malolientes. Lo curioso también es el hecho que menciona de que estas cosas permanecieron estáticas como vigilantes. Es uno de los raros casos en los que los ovnis, prácticamente sabiendo que no los comprenderán, simplemente se quedan así, observando desde las alturas, tratando de comprender los pensamientos de criaturas que son infinitamente inferiores a ellos. Pero bueno, como les decía, hasta casos tan antiguos como el antiguo egipcio podemos llegar en cuanto a ovnis. Bueno, ya para irnos a unos casos un poco, bueno, modernos en parte y antiguos en otra. Aquí hay una crónica japonesa. En textos recogidos de la Edad Media del Japón feudal, se tienen casos de muchos fenómenos celestiales raros. Como en la sociedad occidental, tales solían ser considerados portentosos y uno provocaban pánico y otras alteraciones sociales. Y aquí hay algunos ejemplos. El 12 de septiembre de 1271, el famoso sacerdote Nichiren estaba a punto de ser decapitado en Tatsunokuchi, actual territorio de Kamakura, cuando apareció en el cielo un objeto con una luna llena, brillante y resplandeciente. No hace falta decir que los funcionarios fueron presa del pánico y la ejecución no se llevó a cabo. En 1361, un objeto volador descrito como de la forma de un tambor de unos 6 metros de diámetro emergió del mar interior frente al Japón occidental. El 8 de marzo de 1468, un objeto oscuro que hacía un ruido como el de una rueda voló a medianoche desde el monte Kasuga hacia el oeste. Similar al caso con los egipcios. ¿Qué mencionan los japoneses? La luna llena, un tambor, una rueda. Tratan de que algo que está fuera de su entendimiento quede en un lenguaje que ellos puedan entender. ¿Por qué? Por la incesante necesidad del hombre de entender todo lo que lo rodea, de sentirse dueño del mundo, de sentir que nada escapa de su sagaz mirada y de su poderoso conocimiento. Pero bueno, viendo que ya estamos cerca de la hora y para no aburrirlos, dejaremos hasta aquí esta segunda clase en la que hemos tocado, como les mencioné, un tema más ligerito y un poco más divertido, como puede ser la ufología, nombre que se le da a la pseudociencia que trata de explicar los fenómenos extraterrestres. Bueno, espero hayan disfrutado esto, las 3 personas que estuvieron conmigo en esta ocasión, y espero verlos de nuevo el viernes en nuestra clase más casual, donde tocaremos ahí un tema totalmente ligero, totalmente alejado del pensamiento, un tema más relajante. Saca el Yugi. No. El tema, bueno, si revisan el canal de Twitch, habrá un enlace a la página de Facebook de este pequeño proyecto que es las clases pachecas del profe Pacheco, para votar el tema del viernes. Está entre hablar de películas y animes o hablar de libros y cómics. Todo se decidirá en la votación que terminará pues en la mañana del viernes. No pienso hablar de Jungi. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de estos casos misteriosos y que les haya hecho reflexionar un poco sobre lo que podría estar más allá de las estrellas. Me despido, gente, tengan una bonita tarde y recuerden, siempre habrá fenómenos inexplicables. Hasta luego.